Dado que estamos estudiando la programación orientada a objetos en Python, ya vimos cómo crear nuestros métodos constructores, métodos destructores, de instancia, de clase y estáticos. Vamos a observar que dentro de la creación de un objeto también existe algo conocido como las propiedades. Y estas propiedades me van a permitir a mí modificar un poco el comportamiento de la clase que yo he estado creando. Ya hemos traído el ejemplo anterior que estamos creando, que es el ejemplo del cilindro. Si no has tenido la oportunidad de ver ese video, te voy a dejar en esta tarjeta que está saliendo aquí encima todos los videos relacionados a la programación orientada a objetos aquí en Python. De hecho, aquí lo tenemos nuevamente. Ya tenemos bastante bien formulada esta clase cilindro con sus diferentes métodos. Y vamos a ver que el objetivo ahora es entender cómo trabajan las propiedades. Con las propiedades voy a conseguir que todos estos métodos, o no todos, sino algunos de estos métodos que están aquí programados, yo consigo modificarles un poco el comportamiento empleando las propiedades. Para manejar entonces los atributos de un objeto, podemos utilizar este nuevo decorador. Recuerden que es con arroba para indicar decorador en Python, y el decorador se llama property, que le permite a un método ser accedido como un atributo, en este caso omitiendo así el uso de paréntesis vacíos. Observación: los paréntesis son vacíos cuando el método no posee parámetros de entrada. Eso pues nosotros ya lo sabemos. Inclusive observe antes de continuar que de entre todos los métodos que están creados en nuestro ejemplo que hemos estado desarrollando, que es el método o la clase cilindro, mire que aquí hay algunos métodos en particulares que no tienen ningún argumento de entrada. Por ejemplo, observemos los primeros métodos de instancia, lo que era perimeter, área de la base y volumen. Mire que solamente tiene el autorreferenciador self y no necesitan de ningún otro argumento para hacer su respectivo cálculo. Estos métodos que no tienen nada de parámetros de entrada son claros candidatos a yo modificarlos con el decorador property para convertirlos, en lugar de ser ahora un método de instancia, quiero convertirlos a que sea una propiedad. Una propiedad es algo como característico como tal del objeto. Por ejemplo, y se parece bastante, aunque no es lo mismo, a los atributos que tiene el objeto. Mire que cuando nosotros creamos un cilindro, en este caso, eso lo podemos observar claramente en el método constructor. Este cilindro en particular que nosotros creamos tiene tres atributos: el de un radio, el de una altura y el de un color. Y de hecho usted podía acceder a sus atributos tranquilamente cuando, por ejemplo, en el principal, digamos que habíamos creado aquí este cilindro 1, que tenía un radio de 4 y una altura de 10. Nosotros habíamos visto que si usted lo deseaba, aquí colocamos un print. Vamos a hacer al atributo del cilindro. Entonces tomemos alguno de los dos que están instanciados. Por ejemplo, tomemos el primero, cil1. Para acceder al atributo siempre lo hacemos con el dot notation. Uno de los atributos que tiene el yo haber creado este cilindro con radio 4 y altura 10 es, por ejemplo, obtener un atributo, es el radio. Entonces directamente el radio. Mire que el radio se accede con el dot notation y vea que se coloca únicamente el nombre. Mire que no tiene paréntesis porque el radio no es una función. Es un atributo intrínseco del objeto, es como él fue construido, que cuando nosotros ejecutábamos, usted aquí arribita, donde teníamos que atributo del cilindro, estamos viendo que el atributo del cilindro, en este caso el radio, es radio 4, claro, como lo hemos creado acá. Lo importante a notar aquí es que usted accede a los atributos con el punto sin colocar paréntesis porque no es un método. Eso tiene que quedar muy claro. Y observemos que cuando yo quería generar, por ejemplo, o calcular el perímetro, como el perímetro sí es un método, mire que a pesar de que él no tiene parámetros de entrada, es obligatorio colocarle los paréntesis, porque si yo no le coloco el paréntesis, en este caso que es un método, vamos a quitárselos por ejemplo, y si yo lo ejecuto, vamos a ver si él me lo calcula, me dice vea el perímetro del cilindro y vea lo que me muestra, me mostró una dirección toda extraña y de memoria. No me mostró como tal el perímetro porque él no está entendiendo cómo es que va a acceder él está creyendo que esto aquí es un atributo, pero él no lo está consiguiendo ver como un atributo, sino que él está como un método, por eso no me consigue mostrar adecuadamente. Entonces por eso es obligatorio que lleve los paréntesis porque es un método. En este caso, como es un método vacío, porque no recibe nada, véalo acá, solo es self, por eso se colocan los paréntesis vacíos.
Este video hace parte de nuestro curso gratuito de Python para principiantes en español desde cero, y si tú quieres ver todos los capítulos te los dejo aquí en esta tarjeta que está saliendo justo aquí encima. Miremos que esos que no tienen nada de argumentos de entrada, yo si lo deseo directamente los puedo convertir en una propiedad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el área que no recibe ningún argumento de entrada, solo self. Entonces yo lo quiero convertir en una propiedad. Sabíamos que inicialmente si yo llamaba mi método, que es uno de instancia, no, vea, tiene que ser siempre con los paréntesis. Si yo lo convierto en una propiedad, entonces solo le antepongo el decorador property a el método que no tiene argumentos de entrada, y posteriormente para llamarlo se llama exactamente igual, pero mire que ya no hay necesidad de colocarle los paréntesis. Entonces la propiedad solo es para eso, quitarle los paréntesis, y para acceder a él igualito que como accedíamos al atributo. Y ahí es donde radica un poco la importancia de no confundirse qué es una propiedad y qué es un atributo. Antes de eso, vamos a hacer eso. Coloquémosle la propiedad a alguno de los métodos que no tienen nada de argumentos de entrada, por ejemplo el de parameter. Entonces yo lo quiero convertir en una propiedad, creo el decorador, para eso le informo el arroba, coloco property y ahí ya le estoy diciendo a Python, ¿sabes qué? Quiero que ahora este perimeter no sea más un método, yo quiero que él sea una propiedad. Y observa incluso aquí dentro del Visual Studio Code, que es el IDE que yo estoy empleando, con el formato de colores que yo tengo, mire que el nombre perimeter incluso me cambió de nombre, de color, perdón. Mire que antes, cuando era un método de instancia, era de color verde. Ahora que yo lo convertí en una propiedad, mire que ahora cambió de color, indicándome que ahora eso tiene como otra funcionalidad diferente. En este caso, la funcionalidad de ser una propiedad. Si volvíamos acá al ejemplo que teníamos, cuando estábamos llamando, después de haber creado nuestro cilindro 1, que habíamos visto aquí el atributo. Recuerda que el atributo únicamente del cilindro es el radio, la altura y el color. Incluso aquí tenemos el atributo del radio, pongámoslo aquí, del radio del cilindro. Entonces miremos antes aquí en perimeter. Mire que incluso ya me cambió de color, se me puso blanco. Ya yo no necesito acceder con él con paréntesis, sino que lo convertí en algo muy parecido, pero no es lo mismo a lo que es un atributo. Entonces ya le tengo que quitar los paréntesis. Estoy simplificando la sintaxis dentro de Python. Y vea que sin colocar los paréntesis, y si lo ejecuto, él va a hacer exactamente lo mismo. En este caso me va a calcular el perímetro de ese cilindro. Le damos en run, entonces me va a entregar toda esta información. Miremos que está por aquí. Inicialmente me dijo el atributo del radio del cilindro, que era esta información de este print. Luego me dice el cilindro 1, estamos imprimiendo el cilindro 1, y aquí el perímetro, lo importante del perímetro es 18. Entonces nos da exactamente el mismo perímetro a como nos estaba dando con anterioridad, cuando lo teníamos hecho como si fuese un método de instancia. Pero entonces miremos o entendamos esa diferencia entre qué es una propiedad y qué es un atributo. En este caso, bueno, aquí recordando para el ejemplo que teníamos, mire que el método área, en este caso, fue transformado en una propiedad, y la diferencia radica ahí. La propiedad únicamente me va a servir a mí como lectura, es decir, que yo no puedo reescribir esa información. Entonces, digamos acá que yo tengo el perímetro. Mire que yo tenía aquí, por ejemplo, el atributo. Estamos inicialmente, para no confundirnos con todo esto que tenemos, voy a borrar un poco esto de acá, voy a dejar solo el del perímetro y voy a colocar todo esto en comentarios, simplemente como para que no nos salga nada en el terminal. Entonces solo vamos a quedarnos con esto para limpiar un poquito ese entorno de trabajo. Miremos entonces que habíamos creado un cilindro 1 que era de radio 4, altura 10. Vimos que el atributo de ese cilindro, uno de los atributos que solo tiene 3 atributos, era el radio. Mire que usted posteriormente, si desea en cilindro 1, usted dice, no, es que ya me arrepentí, no quiero que mi cilindro tenga radio 4, yo quiero que ese cilindro tenga un radio más grande, un radio 8, quiero duplicarle el radio. Entonces coloco ya el objeto que está creado, que ya está instanciado, accedo al radio o al atributo con el dot notation, le digo radio, y acá le digo, no, ya quiero que ese radio no sea 4, sino que sea 8. Le estoy modificando el atributo. Incluso puedo volver a imprimir esto acá para que observemos que de hecho se cambió. Y aquí entonces el nuevo atributo, pongamos, va a ser, en este caso va a ser 8. Pero miremos que en el perímetro, si yo quisiera modificar el perímetro así olímpicamente,
Aquí puedo imprimir el perímetro y digamos que al CIL 1, eso únicamente, como esto es una propiedad, únicamente sirve como lectura. No me va a servir como escritura. Entonces si yo pienso en modificarle el perímetro y colocarle otro perímetro diferente, por ejemplo un perímetro de 70, y quiero imprimir eso, pues vamos a ver que ya no es posible porque una propiedad no puede ser escrita, únicamente sirve como lectura, o sea, para colocarla, por ejemplo, dentro de un print, para yo poder leer o ver la información, pero no la puedo modificar. Y esa va a ser la diferencia con un atributo. Un atributo que mire que a pesar de que se nombran igual, el atributo sí me permite hacer la modificación como tal. Vamos a darle ejecutar, run. Entonces mire que él inicia, aquí colocando el atributo del radio, inicialmente como él fue creado, fue de 4, evidentemente. Después le modifiqué el atributo para 8 y vea que él me lo dejó. El nuevo atributo del radio ahora es 8. Perfectamente, escribí el atributo. Luego viene acá a la línea 63 donde me muestra que el perímetro del cilindro para ese cálculo aquí con el radio 8, ahora me cambió el perímetro, anteriormente era 18, pero ahora como el radio es mayor, mire que el perímetro aumentó para 26. Claro, tengo un cilindro mucho más grande. Y ahora yo olímpicamente quise escribirle el perímetro a mi conveniencia. Perímetro 70. Ah, no, ya eso no se puede hacer porque perímetro no es un atributo, sino que es una propiedad. Entonces me salió un traceback, que es un error. Ya sabemos leer los tracebacks, entonces nos vamos para aquí abajo y nos dice, vea, un error de atributo. Un atributo es que nos está diciendo que eso no es un atributo, no se puede setear ese atributo, porque esto aquí no es un atributo, sino que es una propiedad. Con eso entonces ya vimos otra funcionalidad de la programación orientada a objetos en Python, que es básicamente transformar en propiedades todos aquellos métodos que no tienen ningún argumento de entrada, simplemente para eliminar en este caso el uso de los paréntesis y emplear esa información como lectura si yo quiero, por ejemplo, realizar algún cálculo directamente con esa información. Por ejemplo, aquí, como estoy extrayendo el área, como es solo lectura, yo puedo extraer esa área y multiplicarla con alguna otra expresión para hacer un cálculo específico dentro de mi script. Pero o sea, ya sé que lo único que no puedo hacer es modificar como tal, por ejemplo, esta área. Tenemos aquí entonces lo mismo. Si yo quería modificar el área y colocarle 2,5, observe, iba a aparecer el error de atributo. Aquí en este canal tenemos varios tutoriales sobre diversos lenguajes de programación. Te recomiendo que le des un vistazo aquí a los comentarios para que observes qué otra información extra tienes a tu disposición junto con el contenido que mostramos en el sitio web de este canal. Sin embargo, si usted quiere sí o sí modificar una propiedad, usted puede hacerlo. Python le va a dar la libertad para hacer eso. Pero para poderlo hacer necesitamos emplear un método que tiene Python, que es el método setter. Con este método ahí sí usted podrá hacer la modificación de la propiedad en cuestión. Para utilizar el método setter, inicialmente pues aquí tenemos arroba, nombre de la propiedad, y como queremos darle la funcionalidad de que el usuario pueda modificar a su conveniencia esa propiedad, entonces accedemos, como esto es un método, ¿cómo accedemos a los métodos? Siempre con .notation.setter, y de esa manera ya puedo permitirle al usuario que modifique posteriormente la propiedad en específico. Aquí tenemos el ejemplo con área. Vamos a ver entonces cómo yo puedo modificar en este caso el área. Aquí nosotros lo habíamos hecho con parameter. Mire que yo también puedo transformar una propiedad. Otro fiel candidato es área de la base, otro fiel candidato es volumen, que son métodos que no tienen más argumentos de entrada. Entonces si yo transformo, en este caso, área de la base, ahora ya no va a ser más un método de instancia, sino que va a ser una propiedad. Ha cambiado de color aquí dentro de mi Visual Studio Code. Sin embargo, en este caso, a diferencia el perímetro, yo quiero darle la posibilidad al usuario que área de la base sí sea modificada. Para eso voy a emplear mi método setter. Entonces, una vez justo debajo donde yo he declarado la propiedad, en este caso propiedad área de la base, ahí debo entonces utilizar la sintaxis que vemos aquí. O mire que será otro decorador porque tiene el arroba. Tenemos que colocar exactamente el mismo nombre que tiene la propiedad. Entonces, si la propiedad se llama área, mire que hay que colocar el mismo nombre aquí, área.setter. Entonces, .setter. Y aquí tenemos que hacer la lógica para modificar como tal esa propiedad y que haga o que sea coherente dentro de la clase que nosotros estamos
utilizando en este caso, para nuestro ejemplo en particular, la clase cilindro. Entonces mire, respetamos siempre la nomenclatura arroba, que es decorador, y el nombre de la propiedad. Mire que aquí en el Visual Studio Code incluso el nombre es diferente, aria-base. Entonces arroba decorador, el nombre de la propiedad que se llama aria-base, punto, el método setter. Ahí sí, con esto ya le estoy diciendo a Python que esta propiedad que está aquí arriba yo la voy a poder modificar con base a la funcionalidad que voy a programar aquí en mi script. Entonces es como crear un nuevo método de definición, le coloco el mismo nombre, entre paréntesis. Como esto es un método de instancia, entonces va a recibir como claro su autorreferenciador self, y digamos que en este caso pues yo quiero, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Recordemos que área de la base solo me retorna el área de la base del cilindro, pero ¿qué pasa si el usuario quiere modificar esa área de la base? Entonces el usuario me va a ingresar una nueva base, una nueva área, ¿cierto? Una nueva área de la base. Entonces tengo que recibir aquí el argumento de entrada de lo que me va a mandar el usuario, que en teoría la nueva área de la base, para poder generar así otro cilindro, porque si el usuario me ingresa una nueva área de base, va a indicar que me está modificando al final y al cabo mi cilindro. Es decir, que me lo va a poner bien pequeño, bien grande, pues va a depender de esa área que él me esté colocando. Entonces aquí será como pongámosle new area, nueva área, que el usuario mismo me va a ingresar, dos puntos, y aquí entonces yo tengo que empezar a hacer un poco como la lógica de cómo yo voy a modificar esa área, sabiendo que siempre me tengo que remitir a mi constructor. Vea que mi constructor solo recibe radio y altura, o sea que tomando el área yo tengo que ver cómo de esa área extraigo el radio y cómo extraigo la altura para generar ese nuevo cilindro, porque así es como el método constructor solo me recibe radio y altura, pero mire que el usuario me está ingresando es un parámetro del tipo área. Entonces con ese dato tengo que hacer esa transformación para poder generar ese nuevo o modificar el objeto en cuestión, que en este caso pues el usuario está queriendo modificar. El área únicamente modifica de hecho el radio. Entonces ese nuevo objeto a partir de esa área, incluso aquí no necesito retornar nada, porque lo que vamos a hacer es modificar el objeto en cuestión. Entonces quiero con la nueva área modificar el radio, entonces self.radio. Voy a variar el radio dependiendo a las necesidades del usuario, tomando esa nueva área. Igual, ya vimos cómo obtengo el radio, ¿cierto? Que es simplemente tomar el área, que en este caso en argumento de entrada le puse nueva área, pero usted le puede poner el nombre que usted desee, valor, área 2, como quiera. New area, sabemos que hay que dividirlo por pi. Y a esto pues simplemente lo elevo al 0.5 porque le estoy extrayendo raíz cuadrada. Y de hecho mire que, bueno, aquí ni siquiera necesito la altura, porque con el área lo único que estamos variando es el radio. Con el área no se varía la altura. Y es claro, porque ya lo habíamos visto con un cilindro acá. Si yo solo estoy variando el área, que es la parte, bien sea la tapa de arriba o bien sea la tapa de abajo, lo único que estoy variando en sí es el radio. Entonces por eso aquí basta solo con modificar a partir del self el propio radio utilizando esa nueva área. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a donde estamos instanciando el objeto, que inicialmente tenía aquí un radio de 4. Vamos a borrar esto de la asignación del atributo. Entonces nosotros habíamos generado nuestro cilindro 1. Vamos a decir entonces que el área del cilindro inicialmente con esto radio 4 y esta altura de 10, vamos a ver cuánto era el área. Entonces ya voy a llamar es mi propiedad área, que anteriormente era un método de instancia que tenía que llamarlo con paréntesis, pero recordemos, incluso como se llama, área de la base, no, área de la base. Anteriormente, como era un método de instancia, había que llamarlo con paréntesis, pero al haberle colocado el decorador ya no necesito más colocarle esos paréntesis, entonces se los quito. Entonces aquí ya voy a calcular cuál es el área de la base de este cilindro, que tiene un radio de 4 y una altura de 10. Posteriormente, como ya sabemos que eso es una propiedad, vamos aquí a modificar la propiedad con el setter. Entonces al mismo objeto que ya fue instanciado accedo a él a través de área de la base, y digamos que ya quiero un área bien grande, que tenga un área de la base igual a 70, y volvamos y imprimamos aquí y vamos a ver que ahora sí me va a dejar modificar esa propiedad.
le vamos a modificar esa área de la base. Entonces él tendrá que hacer un recálculo y encontrar otro radio que debe ser, en este caso, diferente de 4. Si le damos en ejecutar, observe entonces que inicialmente con este cilindro con radio 4, él me dice que el área con radio 4 era de 50,26 y una altura de 10. Después, como eso era una propiedad, yo se la pude modificar gracias al setter. Le dije que quería un área mayor. Entonces él tuvo que hacer el cálculo. Bueno, aquí mire, me está diciendo el área del cilindro es 70, evidentemente porque se la cambié. Aquí entonces sería más práctico, a ver, impreso, por ejemplo, print, que me imprima cómo quedó cilindro 1, que haga uso entonces aquí, como estoy imprimiendo directamente cilindro 1, recuerde que él va a hacer uso del método de instancia str que está acá, va a hacer uso de este método para imprimirme cómo quedó definido ese nuevo cilindro. Entonces si le doy play otra vez, mire que inicialmente era un área de 50, al modificarse la 70 él tuvo que recalcular el radio y mire que lo modificó. Inicialmente el radio era de 4, pero ahora para cumplir que el área sea 70, él tuvo que modificar el radio para que fuera 4.72. Con este radio y manteniendo la misma altura, vamos a garantizar entonces que el área de ese cilindro sea 70. Una vez hemos entendido las propiedades, ha llegado la hora de conocer cuál será el reto de este video y espero que lo desarrolles para que continúes aprendiendo a programar con Python. A partir de la clase del objeto trigonométrico que fue creado en videos anteriores, el reto de este video te pido que conviertas alguno de los métodos que ya habías creado con anterioridad y lo vuelvas en una propiedad, recordando emplear el decorador @property de Python. Para esto ten en mente que debes escoger un método que no contenga atributos de entrada para que de hecho lo puedas convertir en una propiedad. Escribe ese código y cópialo y pégalo en los comentarios de este video. Únicamente el código o el método que vas a convertir en una propiedad. Explica un poco cuál es su objetivo y yo te estaré dejando corazones y me gusta para saber que estás aprendiendo programación orientada a objetos en Python con los videos de controlautomáticoeducación.com. Llegados a este punto, suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo más sobre Python. Te hago la invitación de que continúes con nuestro curso de Python desde cero y que mires nuestro próximo video relacionado a la programación orientada a objetos. También puedes ver todo el video de programación orientada a objetos que tenemos en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.